Hoy vamos a tener el top 5 de abogada Melissa Soto. Las palabras más usadas, las que más utilizo en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque tienen un impacto social y jurídico. Así que no te despegues para que aprendas y te empoderes cada día más con todo este mundo tan importante como son los derechos humanos. Número 1. Los derechos humanos. ¿Cómo van a hablar de los derechos humanos en este top 5? Si fue la motivación por la cual la abogada Melissa Soto inició en todo este camino en las redes sociales. Pero bueno, eso va a ser tema de otro video. Lo importante es que nosotros hoy entendamos de una manera muy fácil, muy sencilla y muy práctica qué son los derechos humanos. Y son esos derechos inherentes al ser. Que ni tu nacionalidad, ni tu género, ni tu sexo, ni tu color de piel, ni tu cultura étnica te pueden impedir el disfrute de los derechos humanos. Así que todos, hombres y mujeres, necesitamos empezar a aprender acerca de todo esto, porque nosotros escuchamos en noticias, en redes, que los derechos humanos, que la vulneración, pero ¿qué son? Pues son esos derechos inherentes. En Colombia están tipificados en la Constitución Política como los derechos fundamentales, y estos derechos son los que son tutelados. ¿Por qué? Porque son básicos para el ser humano. ¿Cómo nos podemos empoderar? Es algo que todos tenemos que empezar a crear ese tipo de educación, y es la política. A muchos no les gusta, pero es necesario, porque allá en el Congreso, en el Estado, ¿sí? En el Estado Social de Derecho es donde nos garantizan esos derechos humanos, donde nosotros podemos ir a reclamar la vulneración de ellos. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a elegir y aprendamos a hacer un ejercicio pedagógico en temas políticos, no en politiquería. Otra de las cosas más importantes y es que los colegios, las escuelas empiecen a incluir una cátedra de derechos humanos. Número 2. Empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Es una transformación social, es ese decir yo puedo. ¿Por qué utilizo mucho esta palabra en mis redes sociales? Porque necesitamos en toda la toma de decisiones y en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, empoderamiento, esa fuerza de voluntad para hacer, para aprender, para construir, para realizar cualquier acción que genere impacto en nuestras vidas. Y cuando le agregamos el término de los derechos y de los límites y de todo lo demás que le podemos agregar al empoderamiento, es ese impacto social que tenemos. Esta palabra se inició por esa reivindicación de los derechos de las mujeres. Por eso es que en algunos sectores creen que el empoderamiento solamente es femenino, y no lo es. Tenemos que entender que esto hace parte de nuestras vidas y que todo el tiempo y a toda hora nosotros estamos empoderándonos para hacer y para no hacer, ¿sí? Porque cuando no hacemos algo también estamos tomando decisiones. Aquí en Abogada Melissa Soto les traigo una información muy interesante en dos sectores de área. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver el empoderamiento con el tema jurídico? ¿Por qué tiene un impacto legal? Bueno, tenemos que hablar de dos espacios: las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales, que no representan ninguna empresa, que no accionan como una empresa, sino que funcionan de acuerdo a su profesión o de acuerdo a su ocupación y a lo que haga. ¿Qué se puede hacer para empezar a tener una vida empoderada? Aquí no quiero hablar como una coach, pero es importante que demos como unos tips o unas recomendaciones. Si tú tienes alguna profesión, empieza a participar en conferencias, en charlas, tener un mentor o una mentora para que empieces a elevar tus estándares en tus conocimientos y empieces a desarrollar todas esas habilidades para que descubras todo este tema del empoderamiento desde tus derechos, desde tus deberes, y así empieces a transformar tu círculo social. El empoderamiento en las personas
jurídicas, o sea, las empresas o los emprendimientos o las pymes. Todo esto requiere ya de un tema jurídico que básicamente es lo mismo que se hace, y es tener la legalidad de su empresa, los documentos, estar investigando, estar renovando, mirar que tus reglamentos o tu organización no vulnere los derechos de tus empleados, estar capacitándolos, que cumplas con todo el tema de igualdad, de equidad de género, y todo eso lo puedes hacer buscando expertos, también buscando mentores o buscando un abogado con enfoque de derechos humanos que pueda darte toda la asesoría y el acompañamiento legal de tus empresas o de tu emprendimiento. Tercero, género. Aquí hablo muchísimo en Abogada Melissa Soto de esta palabra. La acompaño muchísimo de la violencia de género. Pero, Melissa, ¿yo cómo hago para entender qué es violencia de género si no sé qué es género? Bueno, el género es esa construcción social que hacen los hombres y las mujeres, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a sus gustos. Así que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de esa violencia, de ese ataque, de ese abuso contra esa persona por su identidad de género. O sea, toda violencia contra la mujer es una violencia de género. ¿Por qué? Porque el ataque va directamente por el hecho de ser mujer. Y lo mismo sucede con la población LGTBIQ. Y es que la cantidad de ataques violentos, violencias y abusos son por su identidad de género. Pero Melissa, ¿cómo hacemos para que nosotros empezamos a combatir, a aprender, a empoderarnos? Pues mira, lo que hablaba al principio, los derechos humanos. Cuando tú tienes claros los derechos humanos, empiezas a ver al ser humano igual. Y esto es muy importante, que desde las empresas privadas y el sector público empecemos a hablar, sensibilizar, capacitar y contratar, obviamente, personal capacitado para que hable y cree estrategias y acciones para combatir ese tipo de violencia, logremos esa igualdad de género y empecemos a trabajar en un ambiente de equidad. Equidad. Bueno, este punto es muy importante y yo he hablado en algunos momentos de la equidad, no he profundizado mucho, pero sí lo he tocado, porque si nosotros hablamos de una igualdad, tenemos que aprender a balancear esa igualdad. He tenido algunas conversaciones e incluso discusiones con algunas personas donde dicen, es que los hombres y las mujeres no pueden ser iguales, porque es que las mujeres, no, ok, es entendible y obviamente es así, los hombres y las mujeres no somos iguales. Nuestro cuerpo, nuestra fisionomía, nuestros pensamientos y nuestras formas de actuar son diferentes. Pero la igualdad de la que hablamos, en este caso, cuando hablamos de empoderamiento, cuando hablamos de los derechos, hablamos de unos derechos civiles y políticos. Esa capacidad de ejercer igual que los hombres y que las mujeres. Pero aquí es donde nosotros tenemos que empezar a balancear esa igualdad, precisamente por la gran cantidad de diferencias y de diversidad que tenemos en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro territorio. Tenemos que trabajar ese balance para lograr la equidad. Y luego me van a preguntar, pero Melissa, ¿yo cómo hago para hacer eso en mi empresa? ¿O cómo hago para hacerlo en la institución? ¿O cómo hago para hacerlo en determinado espacio o sector? Primero, tienes que trabajar de la mano de personas expertas en derechos humanos y en perspectiva de género, para que te ayuden a balancear todo el tema de la igualdad y no vulneres los derechos fundamentales y un poquito más arriba los derechos humanos. Así que aquí les dejo una imagen que nos explica de una manera muy práctica y pedagógica la equidad. Con esta palabra
quiero cerrar este top 5 de abogada Melissa Soto porque quiero dejar un mensaje importante. Para nosotros llegar a este punto, así como lo hablamos al principio, los derechos humanos, el empoderamiento, el género, la igualdad, la equidad, todo esto forma un complemento muy importante, sobre todo en las mujeres. Sororidad es esa solidaridad entre mujeres y la amistad entre mujeres son dos cosas distintas que también se pueden complementar, pero hay que tener en cuenta que la amistad entre mujeres hay un lazo afectivo, hay un vínculo afectivo donde obviamente debes ser sorora con tus amigas, pero no siempre la sororidad se da entre amigas. Se puede dar entre compañeras de trabajo, de estudio, con una mujer que te encuentras en un supermercado, en un ascensor, en una fila, en cualquier parte, pero que tienes ese lazo de solidaridad con ella porque quizás te expresa alguna necesidad de ayuda, de apoyo o sencillamente de admiración. ¿Y qué es lo que se carece por estos tiempos en esta sociedad? Y es el apoyo entre mujeres. Debemos reconocer que hay mujeres que son inteligentes, son bonitas y que necesitan también apoyo de otras mujeres. Por ejemplo, en el tema político, normalmente la mujer no apoya a mujer. Tenemos que empezar a erradicar todo este tipo de costumbres y ver la inteligencia, el potencial en las mujeres. Y aún más, cuando vemos que una mujer es víctima de violencia, algunas personas, algunos sectores empiezan a atacar a la mujer. Y nosotros tenemos que empezar a tener ese lente de solidaridad con las mujeres para que seamos entre todas, no necesariamente, pero al menos sí solidarias. Es una invitación que hago al cerrar este video del top 5 de abogada Melissa Soto. Es invitar a que todo lo que hablamos empecemos a practicarlo en nuestros ámbitos, ya sean sociales, laborales o de estudio. Vas a ver que el impacto social va a ser muy importante y si tienes alguna empresa o haces parte de alguna institución pública, el impacto jurídico y la elevación de los estándares va a ser mucho más impactante.